Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a Un Ángel en Enfermería. Espero que se encuentren muy bien en este día porque hablaremos de un tema muy importante y muy interesante que guía el ejercicio profesional de enfermería. Así es, hablaremos del perfil ético y legal de enfermería. Sin más que agregar, empecemos. Para entender de una manera más amplia el perfil ético y legal de una enfermería, cabe mencionar y recalcarse la primera pregunta de ¿qué es la ética? La palabra ética proviene del griego ethos, que significa costumbre, pero lo que en realidad le interesa a la ética es estudiar la bondad o la maldad de los actos humanos, sin interesarse con otros aspectos o enfoques. Su objeto de estudio son los actos humanos y su objeto formal es la bondad o la maldad de dichos actos. Se puede decir entonces que la ética le concierne proporcionar las razones por las que ciertas conductas son buenas y por lo tanto dignas de realizarse, como también de argumentar en contra de conductas malas. Pasando a otro tema importante, la ética profesional. La ética profesional es parte de una cultura profesional que incluye un conjunto de costumbres, creencias, valores y esquemas de acción que orientan las prácticas en el campo profesional. Como parte de la cultura, este se transmite de una generación a otra mediante procesos de socialización y enculturación. Sus elementos son más o menos compartidos por quienes la reconocen como derechos y obligaciones para ejercer la profesión. Sirve de pauta de lectura a los profesionales para dar sentido a sus actividades en contexto en el que actúan, en este caso, en el ámbito hospitalario, y está en la base de las prácticas profesionales y de las estructuras que sostienen la profesión. Por otra parte, mencionando la ética de enfermería, la enfermería sabemos que se encuentra identificada como los más altos valores morales y sociales de la humanidad y comprometida con aquellos que con particular propician una convivencia de dignidad y justicia e igualdad. La ética en la enfermería tiene como función tocar y despertar la conciencia de enfermería para que el ejercicio profesional se constituya en un ámbito de legitimidad y autenticidad en beneficio a la sociedad, al combatir la deshonestidad en la práctica profesional, sin perjuicio de las normas plasmadas en las leyes que regulan el ejercicio de todas las profesiones, pero en particular la profesión en el área de la salud. En este caso, abarcamos la enfermería. El profesional de enfermería debe adquirir el compromiso de observar normas legales y éticas para regular su propio comportamiento. Así, sus acciones, decisiones y opiniones tratarán de orientarse en el marco del deber ser para una vida civilizada, respetando lo que se considera deseable y conveniente para el bien de la sociedad y del paciente. Pero realmente, ¿cuál es la importancia de la ética en la enfermería? Las normas éticas es una responsabilidad personal, de conciencia y de voluntad para estar en paz consigo mismo. Por lo tanto, el profesionista se adhiere a un código de ética por el valor intrínseco que tiene el deber ser en razón del valor del mismo grupo de profesionistas le otorgue. Es importante contar con un código ético para resaltar los valores heredados de la tradición humanista, un código que inspire respeto a la vida, a la salud, a la muerte, a la dignidad, a las ideas, valores y creencias de la persona y a su propio ambiente. Esto exige excelencia en los estándares de la práctica y mantiene una estrecha relación con la ley del ejercicio profesional que determina las normas mínimas aceptadas por ambos para evitar discrepancias. Por otra parte, pasando al tema de la ética y la moral, sabemos que la ética va muy relacionada a la moral o viceversa. La moral va muy relacionada con la ética, ya que se cree también que la moral es un sinónimo de la ética. Tomando el primer punto, la ética como disciplina de la filosofía es la aplicación de la razón a la conducta, que exige reflexionar y juzgar individualmente sobre el deber de cada momento y circunstancia concreta. Entonces, es la reflexión de que se debe hacer porque está bien. Por tanto, es la valoración para tomar una decisión libre y actuar en sentido del bien universal. Por otra parte, la moral, considerada como una regla de conducta, es el conjunto de comportamientos y normas que algunos suelen aceptar como válidos porque son los deberes y obligaciones para con la sociedad. La palabra moral, etimológicamente hablando, tiene que ver con las costumbres y con las disposiciones generales que pueden ser esencialmente malas o inmorales por muy válidas y aceptadas que éstas se presenten. La moral, cabe mencionar que debe guiar la conducta humana en los comportamientos cotidianos de acuerdo a los principios y valores de un grupo determinado. Apela a las propias convicciones del individuo y se relaciona directamente con el quehacer humano, haciendo referencia al bien y al mal. Pero en realidad cabe mencionar otro dato o otro tema importante, del cual es la deontología. Es sabido desde siempre que a la deontología se le relaciona con los deberes y obligaciones en el ejercicio de una profesión y como búsqueda de las exigencias éticas. No obstante, en muchas ocasiones cabe recalcar que a un código deontológico se apega más a las reglas administrativas que a la esencia de la misma ética en el deber profesional. Por esta razón es que se le da mayor relevancia a un código de ética que a un código deontológico. Lo que a la ética a la enfermera o enfermero le solicita y aún más le exige
exige es que dé un testimonio unánime a través de sus acciones, de lo que son sus convicciones acerca de la dignidad humana y que proporcione atención personalizada y humanizada en un ejercicio de la profesión que constantemente hay interacción con la persona. Esto es un concepto clave en la definición de la práctica en la enfermería, ya que nos relacionamos estrictamente con los pacientes. Ahora bien, teniendo en cuenta todos los conceptos que anteriormente mencionamos, empieza lo que realmente se considera como perfil ético y legal de enfermería o aspectos éticos y legales de enfermería, en el que cabe mencionar como primer punto los derechos del paciente. Los pacientes cabe mencionar que tienen derecho a 1. Recibir atención médica adecuada. 2. Recibir trato digno y respetuoso. 3. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. 4. Decidir libremente su atención. 5. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado. 6. Ser tratado con confidencialidad. 7. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. 8. Recibir una atención médica en caso de urgencia. 9. Contar con un expediente clínico. 10. Ser atendido cuando te inconformes por la atención médica recibida. Y para que se lleve adecuadamente el derecho de los pacientes, se requiere de enfermeras y enfermeros profesionales con una estimación y respeto de sí mismas y de los demás, que amen la vida en cualquiera de sus formas y que manifiesten sus valores a través de la paciencia y la inteligencia, con capacidad de observación, reflexión y optimismo, para que puedan conducir su práctica a un alto sentido ético y de satisfacción propia. Pues si bien sabemos desde nuestra formación, se nos enseña y se nos instruye que debemos de brindar una atención de calidad y calidez con el paciente, informarle sobre cualquier diagnóstico o cambio que se le haya realizado. Debemos tratarlo como persona y no como una cosa, y también como profesionales de salud debemos de respetar su libre decisión, pues si no respetamos alguno de estos derechos de los pacientes, nos estamos orientando al carácter legal, porque estaríamos violentando uno de los derechos legales y reconocidos ante la Constitución para con el paciente en los servicios de la salud. Pero ¿dónde realmente está estructurado el perfil ético y legal de un enfermero? Pues tomando como segundo punto importante están los principios éticos en enfermería. Cabe mencionar que los principios éticos son fundamentalmente necesarios para el apego y desempeño correcto en todas las intervenciones de enfermería, encaminadas estas a establecer la salud o a restablecerlas, basadas en el conocimiento mutuo y con respeto a la salud digna de la persona, que reclama la consideración ética del comportamiento del cuerpo de enfermería. Cuando hablamos de principios éticos de enfermería, mágicamente se nos viene a la mente 4 principios básicos o fundamentales que jamás se nos pueden olvidar. Estos son el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia, el principio de autonomía y el sentido de justicia. Pero realmente no son solamente 4 principios, pero los más reconocidos o los más utilizados por los profesionales de la salud son estos 4 principales. El primer principio de beneficencia es el principio ético de hacer bien. Esto quiere decir que enfermería debe actuar con benevolencia. Significa que debe ayudar a los otros a obtener los beneficios para ellos o que promueva su bienestar, reduciendo los riesgos maléficos que les puedan causar daños físicos o psicológicos. El principio número 2 de no maleficencia hace referencia a evitar el mal para con el paciente y los recursos materiales. Si al aplicar este principio no se tienen las condiciones, medios o conocimientos para hacer el bien, se debe elegir el menor mal evitando transgredir los derechos fundamentales anteriormente mencionadas de la misma persona, los cuales están por encima de la legislación de los países y de todas las normas institucionales. Pasando al principio número 3 de autonomía, es el principio ético que propugna la libertad individual de que cada individuo tiene para determinar sus propias acciones de acuerdo con su elección. Cabe mencionar que hay que respetarle a las personas como individuos autónomos. Significa reconocer sus decisiones tomadas de acuerdo con los valores y convicciones personales. Uno de los problemas en la aplicación del principio de autonomía para los cuidados en enfermería es que el paciente puede presentar diferentes niveles de capacidad de tomar las decisiones individualmente, dependiendo de las limitaciones internas. Cuando hablamos de limitaciones internas, entra en juego la aptitud mental, nivel de conciencia del paciente, la edad y la condición de salud. También podemos hablar del carácter externo, que estas incluyen el ambiente hospitalario, la disponibilidad de recursos existentes, la cantidad de información prestada para la toma de una decisión fundamentada, entre otras. Pasando al cuarto principio de justicia, cabe mencionar que una vez determinados los modos de practicar la beneficencia, el enfermero necesita preocuparse por la manera de distribuir estos beneficios o recursos entre los pacientes, como la disposición de su tiempo y atención entre los diversos pacientes de acuerdo a las necesidades que éste presente. La justicia es el principio de ser equitativo o justo, o sea,
igualdad de trato entre los iguales y trato diferenciado entre los desiguales, siempre de acuerdo con la necesidad de individualidad. Esto significa que las personas que tienen necesidades de salud iguales deben recibir igual cantidad y calidad de servicios y recursos, y las personas con necesidades mayores que otras deben recibir más servicios que otros de acuerdo con la correspondiente necesidad. El quinto principio de fidelidad. Este principio es el de crear entre el profesional y el paciente confianza. Se trata de hecho de una obligación o compromiso de ser fiel en la relación con el paciente y enfermero, en el que el enfermero debe cumplir promesas y mantener la confiabilidad. La expectativa del paciente es que los profesionales cumplan con las palabras dadas. Solamente en circunstancias excepcionales, cuando los beneficios de la ruptura de la promesa son mayores que su manutención, es que se pueden quebrantar estas promesas. La confianza es la base para la confidencia espontánea, y los hechos revelados en confidencia hacen parte del secreto profesional del enfermero. El principio número 6 de veracidad. Este hace referencia a decir siempre la verdad, no mentir ni engañar a los pacientes. En muchas culturas la veracidad ha sido considerada como base para el establecimiento y manutención de la confianza entre los propios individuos o profesionales de salud. Un ejemplo de variación cultural sería que la cantidad de información a ser prestada en relación al diagnóstico y tratamiento puede ser difícil elaborar un formulario para la obtención del consentimiento del paciente a quien no se le ha comunicado su diagnóstico. El profesional debe evaluar la importancia que tiene el paciente en participar y conocer su diagnóstico con la relación del tratamiento o cuidado pretendido. El principio 7 de confidencialidad o privacidad es el principio ético de salvaguardar la información de carácter personal obtenida durante el ejercicio de su función como enfermero o enfermera y mantener este carácter como secreto profesional de la información, ya que si no respetamos el secreto profesional estaríamos violentando uno de sus derechos y nos estaríamos metiendo en el carácter legal de enfermería. El principio 8 de confiabilidad. Este principio se refiere a que el profesional de enfermería se hace merecedor de confianza y respeto por sus conocimientos y su honestidad al transmitir información, dar enseñanza, realizar procedimientos propios de su profesión y ofrecer servicios o ayuda a personas. La enfermera debe mantener y incrementar el conocimiento y habilidades para dar seguridad a los cuidados que brinda para con las personas y la comunidad. El principio de solidaridad es un principio indeclinable de convivencia humana. O sea, es adherirse con las personas en las situaciones adversas o propicias, es compartir intereses de derechos y obligaciones. Este principio se basa en el derecho humano fundamental de unión y asociación, en el reconocimiento de sus raíces, los medios y los fines comunes de los seres humanos entre sí. Las personas tienen un sentido de trascendencia y de necesidad de otros para lograr algunos fines comunes. Cabe mencionar que este principio es fundamental en la práctica de enfermería, ya que en todas las acciones que se realizan con las personas o los pacientes se parte de la necesidad de asociarse para el logro del bien común y de la satisfacción mutua. El 10º principio de tolerancia. Este principio hace referencia a admitir las diferencias personales sin caer en la complacencia de errores en las decisiones y actuaciones incorrectas. Para acertar en el momento de decidir si se tolera o no la conducta, la enfermera debe ser capaz de diferenciar la tolerancia de la debilidad y de un malentendido, respeto a la libertad y a la democracia. Y los dos últimos principios realmente no son muy utilizados o no son muy reconocidos, pero tienen una importancia en común. Es por eso que está reconocido también como parte del perfil ético y legal de enfermería. El terapéutico de totalidad es un principio de capital dentro de la bioética. A nivel individual debe reconocerse que cada parte del cuerpo humano tiene un valor y está ordenado por el bien del todo el cuerpo, y ahí radica la razón de su ser, su bien y por tanto su perfección. Este principio, por lo tanto, surge de la norma de proporcionalidad de la terapia. Según esta, nos dice que la terapia debe tener cierta proporción entre los riesgos y daños que conlleva, los beneficios que procura, y de ahí es donde proviene incluso el principio de doble efecto. Este principio orienta el razonamiento ético, cuando al realizar un acto bueno se derivan consecuencias buenas y malas, y es ahí donde se reconocen prácticamente la mayoría de los dilemas éticos, que más adelante hablaremos un poco de los dilemas. Para culminar o terminar de estructurar el perfil ético y legal de enfermería, he aquí el tercer punto, que recae en el Decálogo de Código de Ética de Enfermería, donde nos menciona que el personal de enfermería se compromete a 1. La enfermería debe respetar y cuidar la vida y los derechos humanos manteniendo una conducta honesta y leal en el cuidado de las personas. La enfermería debe proteger la integridad de las personas ante cualquier afectación, otorgando cuidados de enfermería libres de riesgos. La enfermería debe de mantener una relación estrictamente profesional para con las personas que atiende, sin distinción de raza, clase social, creencia religiosa y preferencia política. La enfermería debe de asumir la responsabilidad como miembro del equipo de salud, enfocando los cuidados hacia
hacia la conservación de la salud y prevención del daño. La enfermería debe guardar el secreto profesional observando los límites del mismo ante riesgos o daño a la propia persona o a terceros. La enfermería debe procurar que el entorno laboral sea seguro tanto para las personas sujetos de la atención de enfermería como para quienes conforman el equipo de salud. La enfermería debe evitar la competencia desleal y compartir con estudiantes y colegas experiencias y conocimientos en beneficio de las personas y de la comunidad en enfermería. La enfermería debe asumir el compromiso responsable de actualizar y aplicar los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos de acuerdo a su competencia profesional. La enfermería debe pugnar por el desarrollo de la profesión y dignificar su ejercicio. Y por último, la enfermería debe fomentar la participación y el espíritu de grupo para lograr los fines profesionales. Si tú sigues correctamente los 3 puntos importantes que mencionamos para el perfil ético y legal de enfermería, serás un ejemplo para la sociedad y para todo el campo de enfermería. Cuando hablamos del perfil ético y legal de enfermería, estamos hablando del decálogo del Código de Ética de Enfermería. Estamos hablando también de los principios éticos de enfermería y estamos hablando sobre todo del respeto a los derechos humanos o de los pacientes en enfermería. Y bueno, curiosos y curiosas, espero que el video les haya encantado. Es todo por mi parte. Si les gustó, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal, que eso la verdad me haría muy feliz y me inspiraría a subir más contenido constante. No olviden igual dejarme sus comentarios de aquí abajo si quieren que yo hable de algún tema en específico. Estoy abierto a cualquier tipo de tema relacionado con la salud. Nos vemos hasta el próximo video.